Cordial saludo, mi nombre es Camilo Rodríguez Torres del curso de manejo de arbences. Esta es la sustentación del componente práctico realizado el día 16 de noviembre de 2023 con la profesora Paola Andrea Daza Vázquez. Bueno, entonces, el lugar de práctica fue en una finca productora de plantas aromáticas de nombre Grow 6A SAS, perteneciente al señor Adrián Pineda. Fue el lugar de la práctica. Esto es en el municipio de Madrid, vereda Bebederos, departamento de Cundinamarca. Aquí la imagen tiene señalado aproximadamente el área de estudio, que corresponde a 17.736 metros cuadrados. Esto es una práctica, pero es significativo al momento del muestreo de arbences, porque con esta medida es que se toma que sea significativo al menos del 1% para poder sacar los cálculos. En este caso, lógicamente, pues como no todas las camas de cultivo están productivas, se hizo la práctica en alguno de las camas. Sin embargo, es importante siempre tener en cuenta el área y la cantidad de muestreo que se realiza. Bueno, referente a los datos de cultivo climáticos, entonces tenemos la edad es relativamente indeterminada, por lo que las plantas se les hace corte. Entonces se cortan, digamos, las hojas o los tallos que van a ser comercializados y la planta sigue, es decir, que va a tener renuevos, va a tener de nuevo brotes y son los que vuelven y se cortan, vuelven y se cortan. Entonces la renovación total de la planta está indicada por el productor cada 9 a 12 meses. La densidad de siembra, 25 plantas por metro cuadrado. La textura, según el IGAC, estamos hablando de suelos profundos a moderadamente profundos, bien a imperfectamente drenados. Estamos hablando de esta zona de la sabana que generalmente es inundable, pero entonces tiene unos niveles de humedad muy importantes. Sin embargo, como la zona pues tiene el tema de la acidez que se ve reflejado en el pH. Que igual hay una saturación de aluminio, entonces el pH siempre va a tener ese tipo de valores en algún momento que pueda ser muy ácido. Sin embargo, aquí ya controlado en el cultivo está de 6 a 7. La pendiente, la inclinación de 1 a 7%. Esta zona realmente es plana, tiene algún tipo de inclinación lógicamente, pero entonces es una zona plana que se presta mucho para todo tipo de cultivos. La altitud similar a la de Bogotá, 2.568, precipitaciones pues inferiores a los 1.000 milímetros por año. 100 a 150 días de lluvia, correspondiente lógicamente a todo lo de la sabana de Bogotá. Bogotá es una misma zona de influencia. La temperatura 13 grados promedio, brillo solar de 4 a 6 horas día, o depende del mes. Lógicamente aquí tenemos un tema de climático bimodal, entonces la humedad relativa al brillo solar y las precipitaciones están totalmente relacionadas con esos meses. Abril, octubre es donde tenemos los picos más altos, y también pues lógicamente hay otros dos descensos que van hacia mitad de año y hacia final de año. Entonces todo eso son las condiciones edafoclimáticas que influyen muchísimo en el cultivo. Bueno, las especies encontradas: Artemis vulgaris, Oxalis corniculata, Tripogranda erulata. Son las especies que se encontraron. Ahí aparezco yo con el recuadro haciendo el muestreo de una de las camas de cultivo. Los arbences por individuos, entonces hicieron 5 muestreos con este recuadro. La cantidad de cada uno que se encontró de cada una de las especies en los 5 muestreos, los totales y el promedio de cada uno. Ya en este cuadro entonces se habla desde un cuadrante, quiere decir de este cuadro de 0.50 por 0.50 que da 0.25 metros cuadrados dividido en 100. Es una división, podría decirse algo imaginaria, pero es para poder determinar en uno de esos cuadritos, 100 cuadros que tuviera el recuadro grande, cuántas plantas hay. Por eso la diferencia, por ejemplo, nomás miremos en la muestra 1 de Artemis vulgaris, que pasa de 20 a 18. Quiere decir que en uno de los cuadros había 2 plantas de 2 individuos. Entonces sobre estos recuadros es que se pueden hacer los porcentajes, pues, para que sea mucho más fácil el conteo. Por ejemplo, para Oxalis corniculata miremos que está 13, 22, aquí en esta parte 13, 22, 13, 11, 15, y si pasamos a la siguiente ya 6, 8, 10, 6,
menor es la cantidad por recuadrito de los 100 cuadritos del recuadro grande. ¿Por qué? Porque esta planta se acumula mucho y en un solo punto hay varios individuos, pero cada uno es independiente. Al momento de arrancarlas nos dimos cuenta lógicamente que están diferenciadas por el tema de las raíces. Bueno, continuemos. Estas son las especies encontradas. La artemisa, planta que la altura va hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces es apta en este sitio. Altura de 20 a 60, lo cual sí es bien importante para el tema de la interferencia en cultivos, sobre todo por el tema de la luz. Reproducción por semilla y también por rizomas, entonces sexual y asexual. Esta parte de la reproducción es clave para pensar en el manejo de estas plantas. También tiene sus características medicinales y la literatura dice pues que el uso excesivo genera toxicidad. Bueno, generalidades de esta planta: Oxalis corniculata, llamado también trébol acedo o trebolillo, vinagrera, altura 10 a 20 centímetros. Lo que les comentaba, se acumula mucho, en un solo punto hay muchos individuos, entonces eso pues tiene que ver ya con el tema seguramente nutricional, porque si al lado de una planta de cultivo crecen alrededor, altura 2800, temperatura 10 a 20 grados, aplica para esta zona, y reproducción igual, por semilla y por estolones, por los fragmentos de las raíces. Se reproduce bastante, es bien, es una planta que llena mucho los lugares donde encuentra su hábitat. Finalmente tenemos Tripogranda rulata, una planta que fue la que menos individuos hubo, menor frecuencia hubo, en algunos de las muestras ni siquiera estuvo. Sin embargo, está presente. Esta planta, las condiciones no son las óptimas de aquí de la sabana ni del clima frío. Sin embargo, las condiciones de cobertura, que sea bajo cobertura el cultivo, generan otro tipo de temperaturas que son favorables para el cultivo propósito, pero finalmente si hay algún tipo de arbense que llegó, se puede quedar ahí cómodamente porque las condiciones son aptas. Entonces es una planta que considerada como arbense, sin embargo en algún caso se puede utilizar como cobertura para proteger de la erosión los suelos. El tema es el manejo con el tipo de cultivo que se esté dando, pues para saber si es conveniente o no. Bueno, entonces los periodos críticos, como hablábamos antes, están dados aquí en la zona por el tema bimodal de temperaturas, de cantidad de agua, por el tema de agua-lluvia, y en este caso los ciclos de cultivo son los ciclos de cosecha. Entonces habría que ver en qué momento el arbense no permite que haya nuevos brotes. Como hablamos, la artemisa cubre mucho, su altura máxima 60, es decir, es una planta grande para ser herbácea. Entonces el tema de periodos críticos está dado, depende cómo se haga el corte, es decir, ya es un cruce de momentos que se tiene que dar del crecimiento de cada planta para poder determinar cuál es el momento en que se le debe hacer el control. Lógicamente es importante que estas plantas aromáticas son bajitas como el cebollín, pues en sus momentos iniciales no esté cubierta, porque entonces la planta no va a recibir luz y por lo tanto pues no va a haber un proceso claro de crecimiento. Bueno, el aspecto económico como propuesta de manejo, pues digamos la que dio más cantidad en frecuencia, la artemisa. La artemisa es medicinal. Si lograra hacerse una comercialización de ella, pues podría generar algo de ingreso económico como una planta más, no solamente para reintegrarla. En el aspecto ambiental, el hecho de que se esté dando uso a una planta o se esté reintegrando, pues básicamente no son productos que se le adicionan, y esto permitirá lógicamente que no se afecte el ambiente, el suelo ni a las personas, y lógicamente desde el punto de vista económico no se va a entrar en gastos por herbicidas, ¿no? Y en el aspecto social, pues todo lo que genere mayor trabajo y beneficio para la comunidad, otra fuente de ingreso, va a ser beneficioso pues para todo el mundo. Entonces el aspecto social es muy importante de poder generar ese más trabajo y otra especie más que va a servir pues para todos, ¿no? Entonces las conclusiones es que hay que hacer un muy buen muestreo, hay que determinar muy bien las plantas, hay que hacer un muy buen manejo, y con esto se lleva a que, digamos, de manera integrada se logre cultivar, se logre manejar las plantas que se tienen, y básicamente hubo una identificación clara para saber los periodos, cómo se propagan las plantas y poderlas controlar sin necesidad de utilizar herbicidas. Bueno, básicamente esta es mi sustentación. Muchísimas gracias. La bibliografía utilizada. Muchas gracias.